No vamos a negar que eventualmente han habido ciertos excesos. Eh, También hay que entender que no son personas fáciles de manejar, ¿no? No es que usted le dice salga y la persona sale, levántese y se levanta o cualquier cosa, ¿no? Entregue lo que usted tiene en la mano. ¿Cuántas circunstancias que pueden haber, ¿no? El nivel de estrés que se maneja dentro de los centros penitenciarios eh, también son factores que pueden afectar la respuesta que puede tener nuestro personal. Ya vamos a cumplir un año dentro de las cárceles. ¿Cómo evalúa usted la gestión realizada? Para Fuerzas Armadas, considero que ha sido una tarea complicada. Como usted conoce, nuestro personal no está directamente entrenado para atender este tipo de actividades. El equipamiento que nosotros tenemos no es el más adecuado para cumplir igualmente esa actividad. Sin embargo, consideramos que se ha hecho una acción efectiva al evidenciar que el control de las cárceles se ha logrado retomar por parte del Estado. No totalmente, todavía tenemos incidentes, todavía hay circunstancias que no nos permiten decir que estamos al 100% sobre la actividad, pero hemos logrado controlar de una manera efectiva. ¿Cuántas cárceles tienen ustedes en la administración interna o control interno, como le suelen decir? ¿Y cuántas otras tienen trabajos en el perímetro externo? Y bueno, usted sabe que son 35 centros penitenciarios a nivel nacional, Sí. de los cuales nosotros estamos en el control interno y externo en 13 centros penitenciarios y en el soporte, digamos, en el apoyo a las otras instituciones, con nuestra presencia externa, estamos en las otras 22 cárceles. Ah, o sea que en las 35 cárceles están operando, solo en 13 Sí. tienen adentro de las Así es, estamos prisiones. en las 35 cárceles, dependiendo de los niveles de incidencia y de los problemas que existe. En algunas tenemos un poco más de presencia, más cercana, más activa y en otras con un poco menos de actividades, pero estamos en todas. ¿Qué es lo que se puede decir que causa estos conflictos en las prisiones? ¿Por qué es que se dan estos intentos de amotinamiento? Existen varios factores, pero el principal es en realidad la presencia de los grupos delincuenciales que ya se han identificado, grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, grupos de delincuencia organizada transnacional, que tienen células dentro de las cárceles, que están en el conflicto por el control en el conflicto por actividades que se suceden inclusive fuera de las cárceles. Entonces, estas rivalidades son lo que produce que existe este tipo de amotinamiento. Sin embargo, también hay situaciones propias de cada una de las cárceles que también de alguna manera elevan estos niveles de riesgo, ¿no? Ujú. Y facilitan posiblemente la ocurrencia de estas actividades. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles serían los factores detonantes además de la disputa de territorio? Las condiciones de vida que tienen las personas privadas de la libertad son uno de los mayores detonantes para facilitar, digamos, estas actividades, ¿no? Hablamos de el hacinamiento que hay en muchos centros penitenciarios, hablamos de los servicios básicos, los servicios en general que debería brindar el sistema de rehabilitación social a nivel nacional. Entonces son cosas que causan el malestar y eventualmente pueden llegar a O, s- causar estas o actividades. sea, serían protestas por la carencia de necesidades básicas. También existe eso, ¿no? Usted sabe, a lo largo del año hubo el problema con la alimentación.
en donde en muchos centros tuvo las Fuerzas Armadas que hacerse cargo de esta administración o de esta actividad. Y como ese como un ejemplo, ¿no? De lo que puede estar sucediendo. Hay lugares donde no hay agua potable, hay lugares en donde la mayoría diría yo que los servicios sanitarios son insuficientes para la cantidad de gente que vive ahí. Entonces, esos son factores que también ayudan a estas actividades. Se había indicado de que en la declaratoria de guerra interna los militares ingresen a las cárceles, pero no se dio un tiempo fijo o una fecha tope hasta dónde podrían estar los militares en las cárceles y cuáles son los resultados que deberían presentar. Claro, no hay, no, es difícil, yo diría imposible poder establecer una fecha tope porque existen muchos factores que van a determinar que ya la entidad responsable pueda asumir completamente esa responsabilidad. Como le decía yo, por ejemplo, uno de los factores importantes es el tema de la infraestructura. Una gran cantidad de las cárceles que tenemos a lo largo del país inicialmente ni siquiera fueron construidas como tales, ¿no? Le voy a poner el ejemplo de la cárcel de Alausí. Parece que esa cárcel era un centro de atención a personas adultas mayores. Entonces, como seguramente no se ocupó, Hospicio, era un hospicio y era se un convirtió en hospicio cárcel. y se convirtió en cárcel. Ahora está de moda la cárcel de Archidona, ¿no? Aparentemente ese era un centro educativo. Entonces eran aulas, con lo que implica tener aulas, ¿no? Y de pronto le agrandaron a la pared, pusieron cosas y todo y se dio otro servicio. Entonces, y bueno, podríamos seguir hablando, ¿no? De la Claro. cárcel de Inca, ¿no? Está la misma cárcel de Guayaquil siendo un centro creado como tal, como un centro penitenciario. Hoy es completamente inconveniente por el lugar geográfico en donde se encuentra. Está rodeado de urbanizaciones que deben saber, ¿no? Están las urbanizaciones dominadas por los mismos grupos delincuenciales que permiten mantener un contacto y un control. Entonces, la infraestructura es una de las circulaciones fundamentales y básicas. Y como le digo, al no ser estos centros creados para esa finalidad, ya se van sumando los otros factores que son colaterales, digamos, ¿no? No existen los servicios básicos. Si no se ha creado algo para tener 500 personas, entonces no va a haber baños, no va a haber agua, no hay luz, conectividad, etcétera, todo lo que, digamos, se puede necesitar. Ese Ahora, como uno de los factores importantes, ¿no? ujú, y le El, faltan eh, el- los que los siguen. demás. Claro, por ejemplo, el SNAI está en yo diría que en una muy buena eh, campaña por fortalecer y mejorar todos sus procesos, pero no es una cosa que va a suceder en un año, ¿no? Mire que recién en mayo se va a entregar la primera megacárcel que se está queriendo construir, o cárcel de máxima seguridad, que obviamente va a permitir dar un respiro en cuanto al hacinamiento y al nivel de seguridad que se les va a poder brindar a ciertas personas privadas de la libertad de alto riesgo. Y sin embargo, como digo, es una parte, ¿no? Se necesita agentes de seguridad penitenciaria que no disponen la cantidad que necesita el servicio y entonces son situaciones que no se puede tampoco definir en el tiempo, cuánto tiempo se van a demorar. Necesitan muchos recursos, el tiempo de capacitación de ese personal, etcétera. Entonces es bastantes las cosas que se necesita todavía observar. Pero el SNAI no hace una especie de solicitud de todos los problemas que tiene por resolver. Por ejemplo, según se ve en redes sociales, todo está funcionando de maravillas, pero se conoce también de que además de
Los guías penitenciarios necesitan personal que atienda el tema legal y más situaciones que pareciera ser que por estas falencias los militares deben de permanecer en el lugar y eso también les resta eh, trabajo porque las responsabilidades no es que se les han quitado, ¿no? Pero en cierto modo hay una especie de sobrecarga en el tema militar. Sí, bueno, lo hemos manifestado, ¿no? Con la misma cantidad de gente que empezó el conflicto, seguimos. Y se han aumentado, como usted bien lo indica, las tareas que tenemos que cumplir. Bueno, eso ha obligado a que redoblemos nuestro esfuerzo. No podemos decir que no al Estado, no le podemos decir que no al pueblo. Yo pienso, como le dije hace un momento, que el SNAI está haciendo un esfuerzo considerable para intentar mejorar sus procesos y fortalecerse de una manera que le permite en un momento determinado hacerse cargo. Por ejemplo, como le decía, existe una deficiencia en cuanto a la tecnología de seguridad que necesita los centros penitenciarios. Hablamos de cámaras, de escáner, de... Ellos lo están haciendo poco a poco, pero en base a la capacidad, a la Bueno, disponibilidad de recursos, etcétera, ¿no? Como le decía, la infraestructura es básica. Eh, Hay centros penitenciarios que no tienen torres para la vigilancia perimetral, digamos. Entonces son cosas que no les va a permitir a ellos asumir totalmente, ¿no? ahora, viendo ustedes, La normativa legal que existe, sí, ¿qué me decía la normativa legal? sí, que la normativa legal también es fundamental, ¿no? Para que a ellos les permita tener todas las herramientas, ¿no? Imagínense como un comentario, eh, muchas veces cuando el sistema necesita hacer reubicaciones de personas privadas de la libertad con fines de seguridad, ¿sí? Existen medidas judiciales que detienen estos procesos, ¿sí? Entonces, les amarran las manos al sistema, al Servicio Nacional de Atención Integral, y no se puede cumplir con estas cuestiones y se mantienen altos niveles de peligrosidad en ciertos centros penitenciarios, como usted sabe. El cuerpo militar tiene su servicio de inteligencia y esto de pronto ha sido puesto a disposición del SNAI en vista de que no tiene torres de vigilancia, de que no todas las cárceles tienen las adecuaciones correspondientes para que en cierto modo exista un mayor control o qué pasa ahí. Sí, en realidad están integrados los servicios de inteligencia, tanto de la Policía Nacional, del mismo sistema del Servicio Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad y la inteligencia militar de Fuerzas Armadas. Están integrados, están trabajando, tenemos periódicas reuniones que permiten el intercambio de la información y fortalecer, obviamente, las actividades y las acciones que se hacen de manera coordinada. ¿Y cómo es el trato que tiene el personal militar con los privados de libertad? Porque el Comité de Derechos Humanos ha hecho denuncias de que se dan violaciones a los derechos humanos y que hay incluso maltrato. Sí, eh, bueno, nosotros hemos hecho unas fuertes campañas para concientizar al personal sobre el derecho la obligación más bien de observar los derechos humanos de las personas. Eh, se ha, Se ha dado mucha capacitación a nuestro personal militar profesional con la finalidad de que conozcan cuáles son los procedimientos que se debe aplicar en el trato a estas personas. No vamos a negar que eventualmente han habido ciertos excesos. Eh, También hay que entender que no son personas fáciles de manejar, ¿no? No es que usted le dice salga y la persona sale, levántese y se levanta o cualquier cosa, ¿no? Entregue lo que usted tiene en la mano. ¿Cuántas circunstancias que pueden haber, ¿no?
el nivel de estrés que se maneja dentro de los centros penitenciarios. eh, También son factores que pueden afectar la respuesta que puede tener nuestro personal. Sin embargo, como digo, es personal capacitado, es personal que está permanentemente eh, ¿Pero capacitan siendo a todos recalcadas. los uniformados o solo a los jefes del el grupo o la No, tropa? todo el personal. Todo el No, no, personal es todo el capacitado. personal. Todo el personal tiene que recibir la capacitación, ha recibido la capacitación. Y como digo, muchas veces las circunstancias ya pueden llevar a que alguien actúe de una manera no adecuada, pero en general estamos capacitando a nuestro personal de manera permanente. ¿Se ha hecho la respectiva comunicación de pronto al Ejecutivo para que se acelere en cierto modo las adecuaciones en las cárceles, los correctivos en el SNAI, para que la tropa militar se dedique al patrullaje en fronteras, al control de armas y las causas naturales por las cuales fueron creadas y están establecidas en la ley? Sí, por supuesto, usted sabe que el bloque de seguridad está permanentemente reunido en coordinaciones. El señor presidente conoce los detalles de cada una de las circunstancias que viven las instituciones, las circunstancias de seguridad, y seguramente por eso se mantiene la decisión de que Fuerzas Armadas siga ahí. Eh, Se ha expresado las necesidades, se ha expresado, como usted indica, necesidad posiblemente de que nosotros nos mantengamos en nuestras operaciones naturales. Sin embargo, la necesidad, más bien la necesidad del Estado le obliga al mismo a tomar esa decisión y disponer que las Fuerzas Armadas atendamos estas otras actividades que no son inherentes a nuestra naturaleza, como usted lo indica, ¿no? ¿Qué pasa allí? Porque siempre que se pide información sobre el tema de las cárceles es reservada y no hay quien pueda conocer qué pasa detrás de los muros? Bueno, en realidad ya el manejo de la información calificada sí depende ya de las autoridades, ¿no? Mm. Eh, Entiendo yo que esta información no se puede divulgar porque justamente son procesos de investigación, procesos que se, que se manejan justamente de una forma en donde poca gente lo conozca para evitar que los grupos, las mafias, etcétera, puedan tomar acciones en contra de lo que está haciendo el Estado. Entonces, sí son situaciones que se deben mantener. El SNAI sabrá por qué mantiene cierta información en reserva. Yo lo único que podría decir es que se está trabajando de manera conjunta con la policía, con el SNAI, con las Fuerzas Armadas, con la finalidad de buscar soluciones a largo plazo, permanentes, y que nos puedan volver a entregar una paz y una estabilidad social adecuada para el desarrollo de nuestro país. Hablemos de las condiciones que tienen los militares dentro de las cárceles. ¿Se ha mejorado la convivencia que deben de tener, al menos en los circuitos externos, ¿no? O sea, está la fachada de la cárcel y antes de llegar a las prisiones como tal se les ha adecuado campamentos. Hace un año atrás, se evidenció que debido a la improvisación, a la necesidad urgente de actuar rápido, no eran las mejores formas en las que pueda vivir un soldado. ¿Ya se ha cambiado esa situación en todo el país o solo en ciertas prisiones? No, es una preocupación permanente del mando militar poder dotar al personal de las facilidades y las mejores condiciones para operar y para poder tener una adecuada rotación, un descanso y todas las condiciones que sean necesarias, como digo, para poder tener un mejor rendimiento. Sí, es una preocupación permanente y lo hemos venido haciendo. O sea, todavía no están todas las cárceles adecuadas para que los militares puedan vivir decentemente ahí. No, más bien digamos que puede que falten detalles,
pero en todas las cárceles se ha mejorado las condiciones. Ha habido esta preocupación del mando de poderles dotar al personal de las condiciones necesarias para poder estar en mejores condiciones y cumplir de mejor manera. Las cosas que también dicen los expertos en temas carcelarios y que han pasado por la administración decían que realmente los grupos peligrosos son una minoría y que la gran cantidad de la población carcelaria, si bien es cierto, pueden ser malcriados y todo, pero no es que son líderes criminales y que realmente los grupos de operación o lo que podríamos decir su tropa o su legión está en las calles. ¿Cómo es la convivencia entre los militares y el personal carcelario para poder controlar a estos privados de libertad? Bueno, básicamente el control y la administración de los centros carcelarios es una responsabilidad del SNAI, ¿no es cierto? Nosotros estamos intentando respetar las competencias legales de cada una de las instituciones. Entonces, en primer lugar, en todas las cárceles, a pesar de estar nosotros en el control, existe el personal del SNAI que son los responsables de identificar, eh, segregar, si se quiere, a las personas que requieren un tratamiento especial. El primer soporte que ellos reciben es a través de la Policía Nacional, de acuerdo a la normativa legal y a las competencias legales que tiene cada institución, y nosotros estamos en la capacidad de brindarles el apoyo cuando sea necesario. O En ese sea, ustedes sentido, son en una segunda instancia cuando ya se supere alguna cosa que sí, no puedan manejar. cuando ya exista una emergencia, digamos, ¿sí? Mm. Entonces, como digo, lo que se ha buscado es que cada una de las instituciones asuma las responsabilidades que son inherentes a sus competencias legales, ¿sí? Entonces, posiblemente exista un poco menos de relacionamiento directo del personal militar con las personas privadas de libertad, ¿sí? Porque no es nuestra responsabilidad directa, ¿sí? Y tampoco es sano porque también corren el peligro y vulneran quizás la posibilidad de que se corrompa algún uniformado. Sí, lamentablemente el contacto con este tipo de organizaciones sí evidencia un riesgo de que el personal pueda ser cooptado o infectado, como decimos nosotros. Sin embargo, también existe ese seguimiento, este permanente contacto con los comandantes, con los líderes de los grupos, con la finalidad de recordarle a nuestro personal nuestra base moral, ¿no? Ujú. Nuestras normas, nuestros principios, lo que nos motiva para trabajar, etcétera. Entonces, evitar en lo posible que tengamos este tipo de incidentes. ¿Cómo hace el personal o cómo hacen las Fuerzas Armadas para evitar o qué le hace o cuál sería el castigo o la sanción que aplican cuando detectan que algún uniformado está teniendo contacto con privados de libertad o que lastimosamente en el peor de los casos eh, ha trabajado o ha caído en temas de corrupción? Bueno, nosotros tenemos un código de disciplina militar, ¿no? Un código de conducta que es aplicado inmediatamente ante la evidencia de una irregularidad o de una inconducta de nuestro personal. Si es que eventualmente esto pudiera llegar a elevarse fuera del ámbito de la disciplina militar, ya a una cuestión judicial, igualmente con el dolor del alma se tiene que responder también de una manera responsable, porque es el bien institucional lo que debe primar, ¿no? ¿Qué mensaje usted le daría a la ciudadanía? Pues desde el común de las personas no está pasando nada en las cárceles, pero es porque no ha cambiado la situación. Y está el decir común de que no pasa nada en las cárceles es por voluntad de los privados de libertad, no porque realmente exista un control.
No estaría muy de acuerdo con ese comentario. En realidad existe un control, como usted conoce, ha habido las coordinaciones interinstitucionales, como yo le cuento, con la finalidad de detectar estos sistemas que están trabajando, que viven, que conviven dentro de los centros de privación de libertad. Y lo único que yo podría manifestar es que ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando, de seguir coordinando con las instituciones, de seguir esforzándonos como Fuerzas Armadas para apoyar a quien corresponda, al Estado, a las instituciones, eh, con la finalidad de alcanzar el objetivo que todos esperamos, ¿no? Que es retomar esa paz, esa estabilidad en el país y poder continuar hacia los objetivos de la patria, que es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y poder vivir en paz. Ujú. ¿Cree usted que sí se pueda lograr la paz en las cárceles de Ecuador? Es un proceso difícil, pero no debemos perder la esperanza. Yo pienso que está trazada una ruta y hay que seguir trabajando para lograrlo, porque en la medida que se va caminando hacia ello, usted sabe, hay las fuerzas que van a intentar evitar que se alcancen los objetivos, ¿no? Entonces, es una lucha permanente. No es fácil, pero reitero, mantenemos nuestro espíritu eh, de esfuerzo y de solidaridad hacia nuestro país y nuestro compromiso de seguir trabajando para apoyar a conseguir estos objetivos. ¿Un balance de cuánto se ha decomisado en todo el año o qué logros han tenido en la intervención militar en las cárceles? Y nosotros hemos ejecutado 21.900 operaciones, casi 22.000 operaciones a lo largo del año en las 35 cárceles que tiene el país. Hemos empleado más de 1.000 vehículos, embarcaciones, helicópteros, aviones, drones. Se ha decomisado 65 armas largas, 246 armas cortas. Hemos decomisado 3.235 armas blancas, 119.000 municiones, 762 explosivos, Eso es alimentadores para, toneladas no, en explosivos. explosivo. Ujú. ¿Cuántos? 762 explosivos. Mm. Hemos, Eso es a eh, nivel nacional, ¿verdad? claro, Ah, ya. hemos decomisado un total de 1.864 kilos de sustancias consideradas sujetas a fiscalización. Hemos decomisado 38.946 dólares, ocho Dios. mil ochocientos setenta y seis equipos de comunicación, 5.131 accesorios de equipos informáticos. Hemos decomisado 477 electrodomésticos, 151 accesorios para armas. Se emplean 2.776 personas, personal militar, diariamente en los centros penitenciarios. Entonces tenemos permanentemente esa cantidad de personas ahí. En cada Eh, centro, esto es, 2000 y pico, o sea, en total, son en todos. todo el país. 2.700, claro, están Y, permanentemente. y cuando ocurre alguna emergencia, se añade Claro, pelotón de acuerdo a la sí, necesidad de la gravedad. así. Así es, en cada jurisdicción existen planes de contingencia que permiten reforzar la seguridad que ya está permanente, ¿no? Entonces, con la finalidad de atender cuando existen alertas o
efectivamente hay acciones que ponen en riesgo la seguridad de los centros penitenciarios. Ok, mi coronel, yo le agradezco mucho estos minutitos que usted ha compartido con Diario Expreso para informar sobre las acciones que han realizado durante este 2024 en las prisiones del Ecuador. Con mucho gusto, Emilia, un gusto también y estoy a las órdenes. Que tenga un buen día. Pase Un buen bien. día para usted también.